¿Qué tal? Bienvenidos al quinto día del devocional semanal. El tema de esta semana: Jesucristo nos rescató con su sangre. Y estamos aprendiendo acerca de esta maravillosa verdad. No solamente sabemos que Cristo murió, sino que en esta quinta semana estamos terminando de comprender por qué Cristo murió. Si no viste los videos anteriores de las semanas pasadas, podés hacerlo visitando nuestra página www.lcbministerios.com.ar, LCB con B larga, y ahí no solamente tenés a tu disposición los devocionales de las semanas pasadas, sino desde principio de año, y también tenés audios para escuchar mensajes que nosotros transmitimos por radio. También está la prédica de cada domingo, pensamientos que nutren la vida espiritual, y también una serie de sermones y predicaciones para tu crecimiento y tu edificación personal. Te invito a que visites nuestra página, que también la recomiendes a otros, y espero que realmente sea una bendición para tu vida. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. La palabra de Dios dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como hablábamos ayer, vimos que los judíos tenían instituido un sistema de sacrificios que en primer lugar fueron hechos en el tabernáculo, en el desierto, pero luego cuando llegó el rey Salomón, ellos ya estaban establecidos en la tierra prometida, ahí en Palestina. Cuando llegó Salomón a ser rey, él construyó el gran templo, conocido como el gran templo de Salomón. Allí en ese templo los sacerdotes llevaban adelante un sistema de sacrificio que había sido instituido en la antigüedad por el patriarca Moisés, y a través de ese sistema de sacrificios ellos trataban de llevar una buena relación entre Dios y el pueblo judío. Los judíos presentaban ofrendas y sacrificios para cubrir el pecado, para alejar la ira y el enojo de Dios por el pecado de ellos. Y eso se hacía como un sistema que le había sido dado por un tiempo hasta que viniera el sacrificio perfecto. Ahora, este sistema de sacrificios terminó cuando en el año 70 después de Cristo los romanos invadieron Jerusalén, destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron también el templo de Jerusalén, dando así por terminado siglos de práctica y de ceremonias y de sacrificios rituales que los judíos venían llevando a lo largo de su historia. Ocurrió tal cual Cristo lo había profetizado durante su ministerio en la tierra, que el templo habría de ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra, y eso sucedió tal cual en el año 70 después de nuestro Señor. Desde ese día hasta el día de hoy no hay más templo y por lo tanto no hay más altar, no hay más sacrificios, no hubo ni hay sacrificios por el pecado, y en realidad no es necesario tampoco ningún sacrificio por el pecado. No es necesario hoy ningún ritual, no es necesario ningún templo, no es necesario ningún altar, porque el sacrificio perfecto, único, irrepetible y final fue hecho por Jesucristo, una vez y para siempre. Nosotros deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, cuando pretendemos ganarnos el favor de Dios, ganarnos nuestra salvación, ganar la vida eterna, ¿qué clase de sacrificio yo puedo llegar a ofrecer que sea más valioso que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué clase de ofrenda puedo llegar a dar para poder ofrecerle a Dios una compensación, mejor dicho, por mis pecados? ¿Qué clase de ceremonia tengo que hacer? ¿Qué clase de ritual o penitencia puede llegar a ser tan efectivo más que el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Qué precio puedo llegar a pagar por la salvación de mi alma? ¿Te diste cuenta que la mayoría, si no todas,
las religiones de este mundo te ofrecen un sistema de ritos, ceremonias y prácticas para poder ganarte la salvación? ¿Te diste cuenta que las religiones te proponen las buenas obras y las buenas acciones como una forma de poder ganarte el favor de Dios? ¿Te diste cuenta que todas las religiones se proponen a sí mismas como el único camino para llegar a la salvación, como el único camino para la vida eterna, como el único camino para llegar a Dios? Todo esto no es más que incredulidad disfrazada y orgullo humano maquillado, porque en el fondo a todos nosotros nos gusta la idea de pensar y creer que nosotros nos podemos ganar y merecer el favor de Dios, que podemos ganarnos la salvación, que podemos ganar el cielo. Pero esta actitud, esta forma de pensar es una manera irreverente de negar el valor del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. No tenemos que olvidar lo que somos. Moralmente somos pecadores, socialmente somos pecadores, intelectualmente somos pecadores y religiosamente somos pecadores. Ninguna clase de moralidad humana es agradable delante de Dios. La intelectualidad humana no es aceptable ante Dios. Y socialmente nuestro impacto es totalmente negativo en la creación donde nosotros estamos viviendo, y religiosamente practicamos religiones que están basadas en la culpa y en la condenación. Cada una de estas cosas nos hablan a nosotros de nuestro verdadero estado, un estado de pecado, de ruina y de perdición. El pecado no solamente contamina todo lo que somos, sino que también contamina todo lo que hacemos. Por eso no hay nada que vos puedas hacer que sea aceptable delante de Dios, porque todo lo que hacemos está contaminado por el pecado. Aún lo bueno que hacemos está contaminado por el pecado. Entonces, ¿qué nos queda? Y nos queda aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. Nos queda aceptar que Cristo pagó una vez por todas por los pecados de todos los que iban a creer en Él. Nos queda a nosotros esta opción, la única opción, o rechazarla y perdernos por toda la eternidad. Rechazar lo que Cristo hizo y exponernos a la ira y al juicio de Dios, o aceptar el pago del precio de nuestra redención, que fue el Hijo de Dios mismo para darnos libertad a través del derramamiento de su propia sangre. ¿Será que nosotros podemos agregarle algo de mayor valor a lo que Cristo hizo? ¿Qué precio podemos nosotros pagar por nuestra propia alma siendo pecadores desesperados? Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios hizo esto por medio de su Hijo? Y la respuesta está también en Primera de Pedro. Fíjate el capítulo 1, el versículo 20 al 21. Léelo conmigo. Dice así: y destinado, hablando de Cristo Jesús, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Otra versión dice así: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, de Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza ahora estén en Dios. ¿Por qué lo hizo? En primer lugar, lo hizo para nuestro beneficio. En segundo lugar, lo hizo para que podamos creer en Dios. En tercer lugar, lo hizo para que podamos tener fe y esperanza, no solamente en esta vida, sino también en la vida venidera. Pensalo. Hasta mañana.